Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 202, segunda del 2024, cuyo único finalidad y cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando. Y agradeciendo desde luego todos sus comentarios, sus sugerencias, sus likes en nuestros diferentes canales, YouTube, Cultura Jurídica Televisión, Instagram, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión, y a través de Facebook, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, el día de hoy tenemos tres temas muy importantes. El primero de ellos es que avanza en la Corte Internacional de Justicia, dependiente de la ONU, la acusación formal que ha hecho el Estado de Sudáfrica a través de su equipo legal, a quien desde la red de abogados pues mandamos un saludo. Ha presentado una denuncia por un delito de lesa humanidad, el delito de genocidio en contra del Estado de Israel. Para quienes no sepan qué significa el genocidio, cuál es el tipo penal del genocidio, pues es básicamente de gens tribu, sidium, la muerte de la tribu, es un exterminio sistemático de un pueblo, de un grupo étnico, por cuestiones étnico o nacional, por cuestiones de raza, de ideología, religión, etcétera. Incluso hasta provocando pues el exterminio de este grupo, de esta población, que pues más que evidente lo estamos viendo en la Franja de Gaza en contra del pueblo palestino. Sin duda esta acusación que hace Sudáfrica es inédita, no se había presentado, incluso ha causado divisiones. Hay países que están a favor o en contra o se permanecen neutrales. Pero sin duda se me hace un importante referente jurídico lo que está pasando aquí, porque no solamente es lo que está ocurriendo ahorita en el conflicto por demás asimétrico militar y de estado de guerra entre Israel y el pueblo palestino, sino son contundentes los argumentos del equipo jurídico de Sudáfrica, dado que esto no se ocasionó ni se gestó días antes o meses. Esto es básicamente décadas de asedio, de bloqueo, de violaciones flagrantes a los derechos humanos, de violación al derecho internacional que ha estado haciendo el Estado de Israel, invadiendo poco a poco territorio que le corresponde al Estado palestino, violando los acuerdos de Balfour que se firmaron poco después de la Segunda Guerra Mundial, y el Estado de Israel ha puesto desde hace décadas pues el plan Dalet, que es un plan que trata de exterminar poco a poco al pueblo palestino, que realmente es el dueño de ese territorio, porque ellos ya vivían ahí cuando llega Israel. Y lo que hace Israel es ponerlos en un sitio, en un campo de concentración de los más grandes, cuando realmente ellos tienen derecho a la libertad, ellos tienen derecho a vivir con tranquilidad en esa tierra, ¿no? Entonces, pues esos antecedentes son contundentes, estos no los puede refutar la contraparte de Israel, porque Israel, en sus argumentos defensivos, en los alegatos que tuvieron lugar la semana pasada en la Corte Internacional de Justicia, decía que ellos estaban pues en su derecho de defensa, de que un conflicto militar pues tiene consecuencias, daños colaterales, como pudiera ser afectación a la población civil, y que lo que menos quieren es que las personas sufran, cosa que no es cierto, porque pues es más que evidente que los videos y la información que tenemos es totalmente contraria a lo que se argumenta por parte del par legal de Israel. Y pues aquí es una contienda
que seguramente tendrá oportunidad de resolver esta Corte Internacional de Justicia. Quizá el resolutivo venga años después, porque eso desafortunadamente llega a pasar, pero ya solicitó Sudáfrica medidas cautelares con la finalidad de ordenar inmediatamente un cese al fuego, el que la ayuda humanitaria llegue al pueblo palestino y que se impongan sanciones al Estado de Israel, dado que pues si se le está acusando de ese delito, pues obviamente es un delito sumamente grave que podría implicar que varios mandos militares e incluso el Estado de Israel pues tengan sanciones en relación a ello, ¿no? Sin duda es un precedente jurídico muy importante, muy relevante, sobre todo que Sudáfrica haya dado pues esa nota excelente, porque pues esto no puede quedar impune. No pueden quedar impunes estos delitos graves, estos delitos como es el delito de genocidio, y sobre todo lo que se tiene es detener pues ese exterminio que se está ejerciendo en contra de ese pueblo, ¿no? Pues obviamente en el aspecto legal vendrán seguramente cuestiones incidentales, algunos recursos que las partes pueden interponer para tratar de defender sus derechos, pero pues obviamente lo importante es que ya se ha dado este gran paso. De hecho, otros países han secundado esto también, otros se han opuesto, otros pues tienen reticencias para dar a conocer pues su postura. Estaremos muy atentos a cómo se desarrollan estas acciones legales en la Corte Internacional de Justicia, y también es importante pues destacar que Israel dice que él va a acreditar con pruebas que no lo está haciendo. No se le olvida que quien tiene que acreditar que se está cometiendo el genocidio es quien acusa. Entonces, en este caso, la parte acusadora pues es el Estado de Sudáfrica, y sin duda hay una multiplicidad de pruebas, incluso hasta muchas del dominio público, que así está sucediendo en esa parte del planeta. Y pues aquí la ONU en sus órganos de seguridad, en los miembros del Consejo de Seguridad, pues hemos visto que ha quedado muy limitada sus resoluciones, sus determinaciones, y es un grave peligro para otros países, para otras naciones, porque si Israel puede hacer lo que quiera, matando civiles, invadiendo territorios, pues ¿qué no puede hacer otra gran potencia en contra de un país débil, ¿no? Entonces es una grave alerta, una grave llamada de atención lo que está pasando, y yo creo que vendrán una resolución preliminar ordenando un inmediato cese al fuego y que la ayuda humanitaria fluya, y seguramente si el tribunal realmente es autónomo, realmente es justo y está libre de presiones, pues se va a condenar al Estado de Israel por ese delito, porque seguramente se va a acreditar este delito de genocidio. Pues enhorabuena por los colegas de Sudáfrica, estaremos muy pendientes de las acciones legales, porque pues ya basta, no podemos seguir con esa situación. Y incluso quería comentarles que consultando el chat GPT, que por cierto utiliza inteligencia artificial, yo lo veo muy limitado, la verdad muy limitado en sus contestaciones, preguntándole sobre el conflicto, los conflictos armados en el mundo actualmente, solamente se limita a decir que existen conflictos en lo que es Yemen, Siria, Ucrania, Afganistán y Siria, pero nunca menciona el conflicto armado que está actualmente en Palestina, en la Franja de Gaza. No da mayor informe, pero eso es aparentemente, esa es la contestación de los actuales conflictos que están sucediendo
en el mundo. Y pues obviamente por ahí también circulaba una nota de que supuestamente la carrera de abogacía iba a ser sustituida por inteligencia artificial, cosa que para mí es una falacia, porque puede ser una herramienta para el abogado para tener mayor información de precedentes o de resoluciones, pero pues la labor del abogado, todos los asuntos tienen cosas diferentes, pueden parecerse, pero no son los mismos antecedentes. No sé yo que la labor del abogado no va a poder ser sustituida en algún momento por la inteligencia artificial. Y bueno, pues prueba de ello que yo veo que el chat está bastante limitado en las contestaciones que da a través de por sí que precisamente de esta aplicación. Y también es importante destacar, ya para finalizar el tema de la acusación de Sudáfrica, es que este delito de genocidio está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es un delito internacional y que por eso es que quien resuelve es un organismo de ese carácter, ¿no? Es un organismo de 15 ministros de diferentes países los que van a resolver este tema para ver si se acredita o no este genocidio, ¿no? Los actuales, ya me acordé, los actuales genocidios que hay en el mundo, menciona algunos que se están dando en Yemen contra una facción, no me acuerdo ahorita bien, y también en Etiopía menciona, solamente 2 casos menciona de genocidio actuales en el mundo, el famoso ChatGPT, no menciona otros, ¿no? Pero bueno, importante los datos que tenemos sobre esta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, y seguramente vendrán algunas otras acusaciones de otros países que harán lo mismo que Sudáfrica. Y en segundo lugar, pues tenemos el caso de la violencia que se desató por el crimen organizado del narcotráfico en Ecuador. En Ecuador, un estado sudamericano, que bueno, desafortunadamente, como muchos países latinoamericanos, sufren este flagelo del crimen organizado, del narcotráfico. Es un problema grave que ya ha afectado de manera significativa a la población civil. ¿Por qué se da esto? Yo lo había comentado en otras cápsulas, por la colusión de las autoridades con el mismo crimen, si no ya se hubiera resuelto el problema. Mientras estén el ejército o el poder judicial o los gobiernos coludidos con el crimen, pues este problema no se va a resolver, va a ser un círculo vicioso, una rueda sin fin. Hay incluso quienes inmiscuyen en este asalto y disturbios que provocaron varios muertos en Guayaquil, en Quito. Detrás de esto, pues al parecer está Estados Unidos. Estados Unidos le conviene tener en inestabilidad a la mayor parte de Latinoamérica, es más que evidente. Incluso maneja ciertos grupos de choque para tener, eso es una hipótesis, pudiera ser o no. Incluso en un canal de allá de Ecuador se secuestraron a trabajadores de ese canal, etcétera, cosa un poco extraña. Y bueno, desafortunadamente este tema de la violencia inusitada, muertos, carros quemados, obstrucción de vías de comunicación, pues es desafortunadamente de todos los días aquí en México. A lo mejor el impacto en Ecuador, por ser un país obviamente más pequeño, causó pues estupor, pero aquí en México desafortunadamente es pan de todos los días, es lo que se vive, la violencia nuestra de cada día. Incluso hizo que allá en Ecuador el ejército tomara el control de la seguridad, quizá es el justificante para sacar al ejército de labores que no le son propias, porque el ejército no tiene por qué hacer tareas de seguridad, pero bueno, el ejército está saliendo a las calles. Aquí en México tenemos décadas
de que el ejército está en las calles, la policía por múltiples motivos ha quedado rebasada por el crimen. Y bueno, pues aquí en México nos espantamos de lo que sucede, pero probablemente estamos en una situación incluso hasta yo diría más complicada que la que ocurrió en el Ecuador. Yo pienso que se va a controlar, que este país vecino, bueno, sudamericano, va pronto a recobrar la normalidad. No sabemos qué intereses más estén detrás de estos disturbios, pero todo parece indicar que pues ahí incluso se decía que era una bandera falsa, que era algo premeditado para alguna cuestión ahí pues oculta, que no se ve. No sabemos, pero ya están circulando esa información, la cual seguiremos también muy de cerca, porque pues ya el crimen ha permeado a muchas instituciones, no solamente en ese país, sino en México, en muchos países latinoamericanos, incluso hasta aquí hay quienes dicen que no hayan la forma de resolverlo, pero pues aquí es evitando la corrupción, ¿no? De que no esté coludida la autoridad con el crimen, y es la única manera que se tiene, o de las pocas maneras que se tiene para combatir este flagelo, este crimen. Pues bien, eso es lo que quería comentar en esta nuestra cápsula 202 cápsulas, cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo. Que estén bien y que tengan una excelente tarde.